Mi mamá dijo, al menos es inteligente. La belleza se la saltó. Se rieron. Mi familia me llamó fea en mi propia graduación y me enterró como si nunca hubiera existido. Me fui de casa con $355. 12 años después. Entré a la boda de mi hermana y su novio hizo la única pregunta que la destruyó frente a todos. Mi nombre es Charlotte Reed. Y tenía 18 años cuando mi madre convirtió mi graduación en una clasificación pública de sus hijas. Tomó el micrófono dentro de la sala de exposición de muebles de nuestra familia. Levantó su copa y anunció, al menos es inteligente. La belleza se la saltó. Pero quizás la inteligencia pague las facturas. La sala estalló. No todos se rieron, pero sí suficientes personas. Luego, puso a mi hermana menor a su lado, le ajustó la flor del vestido y añadió: Esta heredó la belleza. Dios sabe cómo equilibrar una familia. Mi padre miró al suelo. Varios parientes levantaron sus teléfonos. Alguien lo grabó todo. Yo estaba de pie bajo una pancarta con mi nombre mientras mi propia familia me trataba como él. Chiste impreso debajo de ella. ¿Alguna vez te han hecho sentir como la hija de repuesto en el único día que se suponía que te pertenecía? Entré en la oficina. Abrí el sobre que contenía mis ahorros de los turnos de fin de semana y conté $355. Luego saqué la llave de mi casa y la puse junto a la tarjeta de graduación que mi madre había firmado sin escribir ningún mensaje. Me fui antes de que cortaran el pastel. Les dijeron a todos que yo era una dramática. En cuestión de semanas, dejaron de mencionarme. 12 años después. Entré en la boda de mi hermana con la prueba de que mi familia nunca me había liberado de verdad. Minutos antes de la ceremonia, su novio examinó una página. Miró a su novia e hizo una pregunta que destruyó todo lo que ella había construido frente a 200 invitados. Antes de contarles lo que preguntó y lo que sucedió después de que la boda se detuviera. Díganme qué hora es donde están y desde dónde están viendo. Quiero saber hasta dónde ha llegado la historia de Charlotte. El billete de autobús de Columbus a Pittsburgh costó $43. Dejándome con 312 y sin más plan que alejarme lo suficiente como para que mi madre no pudiera seguirme antes de la medianoche. Elegí Pittsburgh porque un antiguo compañero de clase había mencionado una escuela técnica asequible allí. Pero cuando llegué, la oficina de admisiones estaba cerrada y todos los moteles cerca de la estación costaban más de lo que podía permitirme. Pasé mi primera noche bajo las luces fluorescentes de una lavandería de 24 horas. Fingiendo esperar ropa que no era mía. A la mañana siguiente, encontré un aviso de contratación escrito a mano en una imprenta comercial. El trabajo consistía en alimentar papel en máquinas industriales, preparar etiquetas de envío y mover cajas a un almacén de registros. Le dije al supervisor que tenía experiencia, aunque mi única cualificación era la desesperación. Me contrató para el turno de noche porque nadie más lo quería. Ese almacén se convirtió en mi refugio. Olía a cartón, tóner y polvo. Pero a nadie le importaba mi aspecto. Les importaba si llegaba a tiempo. Leía las órdenes de trabajo correctamente y colocaba los archivos confidenciales en la secuencia correcta. Alquilé una habitación a Naomi Brooks, una estudiante de enfermería de 24 años cuya anterior compañera de cuarto había desaparecido sin pagar el alquiler. Naomi no me rescató ni me ofreció discursos perfectos. Me dio 7 días para conseguir mi parte del depósito y me advirtió que no tocara el yogur marcado con cinta azul. Su honestidad me hizo confiar en ella. En mi sexta noche en el apartamento, mi madre llamó desde un número desconocido. Naomi respondió porque yo me estaba duchando. Entré en la cocina justo cuando oí a mi madre decir: Dile a Charlotte que huir no hará que su cara sea más fácil de mirar. Naomi puso el teléfono en altavoz y preguntó: ¿Siempre eres tan cruel o es que esta noche es especial? Mi madre terminó la llamada después de advertirle que yo era inestable, desagradecida y conocida por robar. Me quedé allí temblando, no porque le creyera,
sino porque finalmente escuché con qué facilidad me reinventaba para los extraños. Naomi abrió un cuaderno y me dijo que anotara la fecha, el número y las palabras exactas. La gente que miente con tanta confianza depende de que todos los demás olviden los detalles. Esa frase cambió mi vida. Empecé a guardar cada mensaje de voz, carta y mensaje. Durante el día, estudiaba administración de registros y sistemas empresariales. Por la noche, trabajaba entre contratos archivados, facturas, firmas y manifiestos de envío. Aprendí que los documentos tenían personalidad. Algunas personas presionaban fuerte al firmar. Otras cambiaban el ángulo de su escritura cuando estaban nerviosas. Las fechas alteradas dejaban sombras bajo la tinta de la fotocopiadora. Las páginas reimpresas mostraban patrones diferentes. Una mentira en papel era más silenciosa que una mentira dicha a un micrófono, pero podía medirse. Mi familia envió 3 cartas durante mi primer año. La primera exigía una disculpa. La segunda afirmaba que mi padre estaba gravemente enfermo, lo cual supe más tarde que era falso. La tercera decía que mi hermana había ingresado en una academia privada y que una hija cariñosa contribuiría. No respondí. La libertad, sin embargo, no borró la herida. Cada vez que alguien me fotografiaba, oía las risas de la sala de exposiciones. Los cumplidos se sentían como trampas. Evitaba los espejos y compraba ropa de liquidación sin probármela. Escapar había liberado mi cuerpo. Pero la voz de mi madre había cruzado las fronteras estatales dentro de mi cabeza. ¿No es esa la parte más solitaria de irse? Descubrir que la puerta puede cerrarse detrás de ti mientras el daño sigue caminando a tu lado. Naomi me animó a solicitar un curso de certificación en peritaje de documentos después de que un instructor notara lo rápido que detectaba discrepancias en los contratos. Casi me negué porque el depósito superaba el dinero que había sacado de Ohio. Naomi me recordó que había ganado cada dólar desde entonces sin pedir permiso a mi familia. Apliqué. Recibí financiación parcial y pasé los siguientes 3 años trabajando de noche mientras estudiaba registros financieros. Fraude de identidad, comparación de firmas, alteración digital y procedimientos de evidencia. Mi madre me enseñó que las apariencias determinaban el valor. El almacén me enseñó lo contrario. Un documento pulcro podía ser un engaño, mientras que una página manchada podía contener la verdad. A los 22 años, ya no quería que me llamaran hermosa. Quería volverme imposible de engañar. Después de obtener mi certificación, me uní a una firma de investigación de seguros en Baltimore que se especializaba en reclamaciones falsificadas, contratos alterados, robo de empleados y uso indebido de identidad. Mi trabajo no era glamuroso. Pasaba largos días comparando firmas, examinando historiales de transacciones, reconstruyendo cadenas de aprobación y entrevistando a personas que creían que la confianza podía reemplazar la evidencia. Me encantaba. Cada caso me daba lo que la infancia nunca me dio. Hechos que no podían ser invalidados por la persona más ruidosa de la habitación. Naomi se mudó a Maryland después de la escuela de enfermería. Y seguimos siendo compañeras de cuarto hasta que se casó y se mudó al otro lado de la ciudad. Seguía siendo la primera persona a la que llamaba cuando un caso me inquietaba o llegaba una carta. ¿De Ohio? Mi padre enviaba tarjetas de cumpleaños sin remitente. Mi hermana ocasionalmente enviaba solicitudes en redes sociales y luego las retiraba antes de que pudiera responder. Mi madre se mantuvo públicamente en silencio. Pero los parientes me dijeron que había transformado mi partida en una tragedia en la que ella era la madre abandonada. Según su historia, me fui porque estaba celosa de mi hermana, avergonzada del negocio familiar y era demasiado arrogante para aceptar orientación. Incluso afirmó que el vídeo de la graduación había sido malinterpretado. Consideré publicarlo. Pero una venganza basada en la humillación me habría hecho demasiado parecida a ella. En cambio, construí una vida que ella no podía narrar. Antes de cumplir los 27, me convertí en investigadora principal. Di conferencias en talleres de cumplimiento.
Recuperé dinero para víctimas de engaño de edad avanzada y ayudé a examinadores federales en casos multiestatales. También conocí a Marcus Hall, un arquitecto paciente que nunca se apresuraba a llenar el silencio. No me llamó hermosa en nuestra primera cita. Me llamó formidable después de que corregí a un gerente de restaurante que intentó cobrarle el doble. A una pareja de ancianos. De alguna manera, eso significó más. Le conté sobre mi familia lentamente, ofreciéndole piezas en lugar de la herida completa. Nunca me presionó para que me reconciliara. Solo me preguntó si mi distancia me daba paz o posponía otra decisión. La respuesta cambiaba según el día. Luego, 8 años después de irme. Un caso rutinario de engaño comercial puso la letra de mi madre en mi escritorio. Nuestra firma había sido contratada para examinar documentos relacionados con una empresa de muebles. Para el hogar en quiebra en Ohio. La compañía había recibido crédito de emergencia después de reclamar pérdidas por una inundación en un almacén. Pero varios formularios de autorización parecían sospechosos. Al principio, el nombre de la empresa no significaba nada porque mis padres habían renombrado la sala de exposición a través de una sociedad holding. Luego reconocí la dirección. Era donde había tenido lugar mi fiesta de graduación. Revelé el conflicto y solicité ser retirada del caso. Pero antes de transferir el archivo, vi una autorización de prestatario con mi nombre legal completo, Charlotte Elise Reed. La firma había sido diseñada para parecerse a la mía. Era imperfecta, pero incluía detalles que solo alguien con mis registros de la infancia conocería. La solicitud me incluía como copropietaria minoritaria que había aprobado el uso de los activos de la empresa como garantía. Nunca había poseído una acción del negocio ni firmado un préstamo. Los formularios estaban fechados 2 años después de que me fui. Mi número de seguro social, mi antigua dirección y mis registros escolares estaban adjuntos. Me sentí como si tuviera 18 años de nuevo, de pie bajo esa pancarta mientras la gente se reía. Mi madre me había borrado públicamente y luego había usado mi identidad en privado cuando se volvió valiosa. Debido al conflicto, no podía investigar profesionalmente. Pero podía solicitar mi historial de crédito e informar del uso de mi nombre sin permiso. Lo que descubrí fue más grande que una sola firma. Meses después de que me fui, mi madre había abierto una cuenta minorista a mi nombre. La pagaba con suficiente cuidado para evitar ser detectada y luego usó el historial crediticio establecido para respaldar préstamos comerciales. A lo largo de los años, mi nombre apareció en arrendamientos de equipos, garantías de proveedores y documentos de refinanciación. La mayoría de las cuentas estaban cerradas, pero una permanecía activa. Aseguraba una línea de crédito recientemente aumentada en $380,000. Marcus se sentó a mi lado mientras extendía los registros sobre nuestra mesa de comedor. ¿Vas a enfrentarlos?, preguntó. Dije, no, todavía no. La confrontación le daría a mi madre tiempo para destruir registros y preparar otra historia. Presenté informes, congelé mi crédito. Contraté a un abogado de Ohio y autoricé al departamento de engaño del prestamista a investigar. Por primera vez, no respondí como la hija difícil. Respondí como una examinadora que preserva la evidencia. Un mes después, mi hermana llamó. No había oído su voz en 8 años. Lloró. Dijo que nuestra madre estaba bajo un estrés terrible y me pidió que firmara una declaración confirmando que había aprobado verbalmente los acuerdos antiguos. Lo llamó papeleo inofensivo. Cuando me negué, su voz se endureció. Ya nos abandonaste una vez. ¿De verdad vas a destruir a mamá por una firma? Le pregunté de quién había sido la idea de usar mi nombre. Se quedó en silencio durante 4 segundos antes de decir, no lo estabas usando para nada. Esa respuesta acabó con cualquier nostalgia que hubiera conservado. Mi familia no me había olvidado. Habían tratado mi identidad como una habitación vacía que tenían derecho a ocupar. Antes de colgar, mencionó que estaba comprometida con Ethan Cole, un gerente de préstamos comerciales de Cincinnati.
La boda tendría lugar la primavera siguiente en un hotel Palacio de Justicia restaurado. Y supuestamente nuestra madre pagaba por todo. Cuando revisé de nuevo la línea de crédito activa, noté varias transferencias grandes a una empresa de eventos conectada con el hotel. La boda no fue financiada por mi madre. Fue financiada a través de una deuda obtenida con mi identidad robada. Envié la evidencia a mi abogado y no dije nada públicamente. La venganza no requeriría que yo inventara un castigo. Solo tenía que dejar de protegerlos de las consecuencias que ellos habían creado. 3 meses antes de la boda, una invitación color crema llegó a mi oficina. Mi nombre estaba escrito a mano, pero no había ninguna nota personal. Describía la ceremonia como una celebración de la lealtad, la familia y los nuevos comienzos. Naomi creía que me querían allí para poder mostrar una imagen familiar reparada antes de que la investigación se hiciera pública. Marcus sospechaba algo más práctico. Si asistía sin oponerme, mi madre podría afirmar más tarde que mi presencia demostraba que había aceptado los arreglos financieros. Mi abogado estuvo de acuerdo en que asistir podría ser útil. Siempre que no hiciera declaraciones sobre la investigación y llevara copias de mi informe de uso de mi nombre sin permiso. Respondí que iría sola. Marcus quería acompañarme. Pero necesitaba entrar en ese edificio sin esconderme detrás de otra persona. No regresaba para demostrar que un hombre exitoso me amaba. Regresaba como la dueña de mi propio nombre. La mañana de la boda. Llevé un vestido verde oscuro y el reloj de plata que Naomi me había regalado cuando aprobé mi examen de certificación final. El Hotel Palacio de Justicia estaba a menos de 10 millas de la casa de mi infancia. Pero se sentía como otro mundo, suelos de mármol, ventanas altas, flores blancas. Músicos y personal llevando bandejas bajo techos pintados de oro. Mi madre me vio cerca de la mesa de registro y se quedó helada antes de producir su pulida sonrisa. De cliente. Charlotte, dijo en voz alta, ¿realmente viniste? Luego se volvió hacia varios parientes y añadió. Nuestra fugitiva finalmente recordó que tiene una familia. Algunas personas rieron con incertidumbre. 12 años antes, ese sonido me habría enviado hacia la salida más cercana. Esta vez, le sostuve la mirada y respondí, recuerdo exactamente qué tipo de familia tengo. Mi padre apareció detrás de ella, más viejo y más delgado de lo que recordaba. Me abrazó sin preguntar y susurró que lo sentía. Di un paso atrás. ¿Sentirlo por qué? Miró hacia mi madre y dijo, por cómo sucedió todo. Esa respuesta demostró que todavía no podía nombrar lo que había permitido. Mi sistera llegó con una bata de seda, rodeada de damas de honor y un fotógrafo. Pareció sorprendida, luego me atrajo a un abrazo rígido para la cámara. No hagamos que hoy se trate de viejos dramas, susurró. Entonces no uses mi nombre para pagarlo, respondí. Su mano se apretó alrededor de mi brazo. Por un instante, la novia alegre desapareció. Revelando a la mujer que había dicho que yo no estaba usando mi identidad para nada. Me soltó antes de que el fotógrafo se diera cuenta. Mi madre me presentó a los invitados como nuestra hija brillante pero complicada. Le dijo a una pareja que había desaparecido después de la graduación porque no podía tolerarla. ¿Disciplina? Le mostró a otro invitado una vieja fotografía del anuario en la que yo llevaba aparatos y me habían pillado a medio parpadeo. Odiaba las cámaras en ese entonces, dijo mi madre. ¿Puedes ver por qué? Si la mujer que te enseñó a despreciarte a ti misma se parara ante ti 12 años después con la misma sonrisa, ¿te quedarías en silencio para proteger el evento o le quitarías la máscara? No hice ninguna de las dos cosas. Pregunté, ¿les has mostrado también los documentos del préstamo? Su rostro perdió el color. Me guió a una sala de conferencias vacía y cerró la puerta. Mi padre la siguió mientras mi hermana se quedaba fuera, fingiendo no mirar. Mi madre me acusó de programar la investigación para sabotear la boda. Afirmó que las firmas eran atajos administrativos, no fraude. Porque los padres a menudo manejan el papeleo de sus hijos.
Le recordé que yo había sido una adulta legal viviendo en otro estado y que nunca había autorizado ninguna cuenta. Mi padre explicó que el negocio había estado al borde del fracaso y que docenas de empleados dependían de ellos. Así que ofreciste mi identidad, dije. Admitió que mi madre usó mi información por primera vez porque mi historial crediticio estaba limpio. Él se opuso, pero luego firmó una resolución corporativa apoyando los préstamos. Su confesión sonaba avergonzada, como si la vergüenza fuera la verdadera herida. Mi madre sacó una declaración preparada de su bolso. Afirmaba que yo había aprobado verbalmente todas las cuentas y que recientemente había malinterpretado los arreglos debido a angustia emocional. Me ofreció pagarme $50,000 después de la refinanciación si lo firmaba esa mañana. Reconocí el formato del archivo del prestamista. Lo había planeado todo. La invitación era un cebo. Me invitaste para convertir el engaño en consentimiento, dije. Me dijo que no usara palabras legales dramáticas. Luego agarró mi maletín de documentos e intentó quitar la carpeta que contenía mis informes. Lo atrapé antes de que pudiera arrancarlo. Mi hermana entró y cerró la puerta con llave. Solo firma, dijo. Mamá ya pagó depósitos que no se pueden reembolsar. Le pregunté si Ethan sabía de dónde venía el dinero de la boda. Miró al suelo. Esa fue mi respuesta. Le devolví la declaración a mi madre y dije que cada intento de presionarme sería documentado. Cuando abrí la puerta, Ethan estaba en el pasillo. Solo había oído la última frase, pero su expresión había cambiado. Preguntó si un problema financiero afectaba a la boda. Mi hermana lo llamó rápidamente un malentendido privado sobre la empresa. No dije nada porque mi abogado me había advertido que no interfiriera con el proceso del prestamista. Ethan miró mi carpeta y la declaración jurada sobre la mesa. Como profesional de préstamos, reconoció lo que estaba viendo. Mi madre lo apartó mientras se reía de los nervios de la boda. Pero la sospecha había entrado en la habitación. Faltaban 40 minutos para la ceremonia. Por primera vez, mi madre no tenía miedo de perderme. Tenía miedo de que alguien finalmente me creyera. Me senté cerca de la parte de atrás del salón de baile mientras los invitados se reunían bajo un arco de rosas blancas. Mis parientes me observaban con la fascinación reservada para alguien de quien ya habían hablado. Una tía se inclinó y dijo que mi madre me había perdonado hacía años. Le pregunté qué había perdonado y la tía de repente se interesó por el programa. Otro pariente me dijo que mis padres habían sufrido terriblemente después de que desaparecí. Nadie preguntó qué podría hacer que una joven de 18 años eligiera una lavandería en lugar de volver a casa. Esa era la estructura de mi familia. Mi madre proporcionaba la historia. Mi padre la apoyaba con su silencio y todos los demás la aceptaban porque cuestionarla haría la cena incómoda. 10 minutos antes del cortejo, Ethan se me acercó con su teléfono. Pidió hablar en privado. Su voz se mantuvo controlada. Pero reconocí la expresión de alguien cuyos instintos profesionales habían encontrado un patrón que sus emociones querían rechazar. Entramos en una biblioteca junto al salón de baile. Ethan explicó que el gerente de eventos del hotel le había informado de un problema con el pago final. La cuenta utilizada para la boda había sido marcada, congelando la transferencia restante. Mi hermana siempre había afirmado que el dinero provenía de las reservas del negocio familiar. Pero el aviso de la transacción mostraba el nombre del garante obligado, Charlotte Reed. ¿Eres tú?, preguntó. Dije que sí. ¿Autorizaste el préstamo? Dije que no. Se quedó mirando la pantalla y preguntó cuánto tiempo lo sabía. Le expliqué que había informado del uso de mi nombre sin permiso meses antes de recibirla invitación y que el prestamista controlaba el momento. Le mostré mi número de informe. Una copia de la firma en disputa y la declaración que mi madre acababa de intentar hacerme firmar. No revelé ningún material de investigación confidencial y no exageré nada. La verdad era suficiente.
Ethan leyó la declaración jurada 2 veces. ¿Samantha lo sabe?, preguntó. Le dije que le preguntara a ella. Mi madre entró antes de que él pudiera responder. Me acusó de acorralar al novio y de intentar destruir la felicidad de mi hermana por celos. Ethan levantó la declaración jurada y preguntó por qué había sido preparada antes de que yo llegara. Mi madre dijo que los abogados la habían creado para resolver un malentendido. Él preguntó por qué su prometida le había dicho que la boda se pagaba con los beneficios del negocio, cuando los fondos provenían de una línea de crédito garantizada a mi nombre. Mi hermana entró con su vestido de novia, seguida por mi padre. Su primera pregunta no fue si yo había sido perjudicada. Preguntó si la ceremonia podría continuar si reemplazaban el pago para el lunes. Ethan la miró como si hubiera hablado en un idioma extranjero. ¿Lo sabías? Ella dijo que sabía que nuestra madre había pedido dinero prestado. Pero no, que el papeleo no estaba bien. Le recordé nuestra llamada grabada. Mi madre gritó que grabar a la familia era una traición. Usar mi número de seguro social fue la traición, respondí. Mi padre cerró las puertas de la biblioteca. Pero varios miembros del cortejo nupcial se habían reunido afuera. Mi hermana comenzó a llorar e insistió en que merecía un día sin mi resentimiento. Describió lo que había soportado después de que me fui, la presión de nuestra madre, el retraimiento de nuestro padre, el negocio en quiebra y la expectativa de que se convirtiera en la hija perfecta. Por primera vez, vi que ella había sido moldeada por el mismo sistema, aunque recompensada de manera diferente. Pero ser perjudicada no borraba el daño que había causado. Podrías habérselo dicho, dije, podrías habérmelo dicho a mí. En cambio, dejaste que financiaran tu día perfecto con la identidad de la hermana que afirmabas que te abandonó. Mi madre se interpuso entre nosotras y declaró que los activos familiares pertenecen a la familia. Como me había criado y alimentado, creía que usar mi crédito era un reembolso. Ethan preguntó si también había usado la identidad de mi hermana. Nadie respondió. Se volvió hacia mi padre, quien admitió que un contrato de arrendamiento de equipo se había puesto a nombre de mi hermana, supuestamente con permiso. Mi hermana negó inmediatamente haber consentido. Esa contradicción amplió el colapso. Mi madre había normalizado la falsificación tan completamente que ni siquiera su hija favorita podía decir dónde terminaba el consentimiento y comenzaba la manipulación. El coordinador llamó a la puerta y anunció que los invitados estaban sentados. Mi madre ordenó a todos que volvieran a sus posiciones. Ethan dijo que necesitaba tiempo. Ella advirtió que un aplazamiento humillaría a la familia y dañaría las relaciones con los clientes que asistían a la ceremonia. Su preocupación no era el crimen, el engaño o las personas que había utilizado. Era la audiencia. Fue entonces cuando entendí por qué me humilló públicamente en la graduación. La crueldad privada controlaba a una persona. La humillación pública controlaba a todos los que miraban. Había pasado años convirtiendo salas llenas de gente en armas. Ahora esa misma sala se estaba convirtiendo en evidencia. Ethan le preguntó a mi hermana una última vez si sabía que mi nombre aparecía en la financiación de la boda. Ella admitió haberlo visto 3 meses antes. Dijo que nuestra madre le aseguró que yo finalmente firmaría una autorización. Así que planeabas casarte conmigo antes de decirme que tu hermana estaba disputando el dinero que pagaba nuestra boda, preguntó él. Mi hermana se acercó a él, pero él retrocedió. Los músicos comenzaron a tocar en el salón de baile, sin saber que el cortejo nupcial se había detenido. Mi madre me agarró la muñeca y siseó que nada de esto habría sucedido si me hubiera mantenido alejada. Le quité la mano. No, sucedió porque creíste que siempre me quedaría en silencio. Ethan abrió las puertas de la biblioteca. El coordinador preguntó si la ceremonia debía comenzar. Miró hacia el salón de baile y luego a mi hermana. Sí, dijo, pero no la ceremonia que ella planeó. Ethan entró solo en el salón de baile y pidió a los músicos que se detuvieran.
Las conversaciones se desvanecieron mientras los invitados se volvían hacia él. Mi hermana lo seguía varios pasos por detrás. Todavía sosteniendo su ramo mientras mi madre susurraba instrucciones que nadie obedecía. Permanecí cerca de las puertas de la biblioteca con mi padre. Una parte de mí quería irse. No había venido a ver a mi hermana colapsar públicamente. Y no quería convertirme en otra persona que usara la humillación como poder. Pero irme permitiría a mi madre crear una nueva versión antes de que los invitados llegaran al estacionamiento. Ethan tomó el micrófono y se disculpó por la demora. Dijo que había surgido información sobre la financiación del evento y las declaraciones que se le habían hecho a lo largo del compromiso. Mi madre se apresuró hacia adelante, llamándolo un desacuerdo familiar privado. Ethan le dijo que se convertía en su problema cuando su nombre se añadía a los contratos de los proveedores respaldados por fondos en disputa. Luego se volvió hacia mi hermana. Su voz era tranquila, pero el silencio la llevó a través del salón de baile. Samantha, ¿por qué tu hermana distanciada figura como garante en el préstamo que pagó nuestra boda? ¿Y por qué me lo ocultaste después de que ella informara que su firma fue falsificada? La pregunta aterrizó con más fuerza que un grito. El rostro de mi hermana se vació, su ramo bajó. Un invitado cerca del pasillo susurró, falsificada. Mi madre intentó alcanzar el micrófono, pero Ethan lo apartó. Mi hermana dijo que confiaba en nuestra madre y creía que yo firmaría más tarde porque el dinero ya se había gastado. Ethan preguntó si eso significaba que ella aceptó a sabiendas fondos en disputa y planeaba asegurar el perdón después de la boda. Ella respondió que las familias se ayudan mutuamente. Él miró hacia mí y preguntó si ella me había contactado antes de tomar el dinero. Ella admitió que solo llamó para presionarme a firmar. Mi madre acusó a Ethan de humillar a su novia. Él respondió que el engaño creó la humillación, no la pregunta que lo expuso. Luego anunció que no procedería con el matrimonio. Mi hermana se tambaleó hacia atrás mientras los invitados reaccionaban en oleadas. Jadeos, susurros, teléfonos levantándose, parientes moviéndose hacia las salidas. Las mismas personas que se rieron en mi graduación ahora veían la ceremonia perfecta de la hija favorita colapsar bajo hechos que no podían descartar como sensibilidad. No sentí triunfo. Sentí la fría claridad de ver una estructura fallar en su punto más débil. Mi madre intentó recuperar el control. Anunció que yo había manipulado a Ethan porque estaba celosa de la belleza y la felicidad de mi hermana. 12 años después, recurrió a la misma arma. Esta vez, no la absorbí. Caminé hacia adelante pero no tomé el micrófono. Le dije a Ethan que nunca le había pedido que cancelara la boda. Él confirmó que la decisión era suya. Luego me enfrenté a los invitados y declaré 3 hechos: nunca había autorizado los préstamos. Presenté un informe de uso de mi nombre sin permiso meses antes de recibir la invitación. Y mi madre intentó obtener una declaración retroactiva falsa de mí menos de una hora antes. Sostuve la declaración jurada sin firmar. Mi padre dio un paso adelante y admitió haber presenciado la preparación de firmas sin mi presencia. Su confesión no lo absolvía, pero impidió que mi madre afirmara que yo lo había inventado todo. Uno de sus socios comerciales se fue inmediatamente a llamar a un abogado. Un proveedor exigió saber si sus facturas también se habían utilizado en las solicitudes de financiación. Las consecuencias se extendieron porque la falsificación no se limitaba a mí. Mi nombre era simplemente el hilo que deshizo el tejido. Representantes del prestamista llegaron más tarde esa tarde después de enterarse de que mi madre había intentado obtener una declaración correctiva mientras la revisión de engaño permanecía activa. No se la llevaron en el salón de baile, y lo agradecí. Quería rendición de cuentas, no espectáculo. Recogieron la declaración jurada. Solicitaron acceso a sus dispositivos e instruyeron al negocio a no alterar los registros. El hotel congeló la cuenta del evento. Los proveedores comenzaron a contactar a mi hermana por saldos impagos. Ethan se fue con sus padres. Antes de irse, me agradeció por responder honestamente.
Le dije que la verdad descubierta en el último momento aún llegaba antes que una vida de engaño. Mi hermana se sentó sola en la suite nupcial mientras sus amigas quitaban las decoraciones y empacaban los regalos. Me pidió que entrara. Durante varios minutos, ninguna de las dos habló. Sin la audiencia. Parecía menos la historia de éxito perfecta de mi madre y más una mujer asustada que había construido su identidad en torno a ser la elegida. Al principio, me culpó a mí. Luego culpó a Ethan, al prestamista, a nuestro padre y finalmente a nuestra madre. Esperé hasta que la culpa se agotó. Sabías que mi nombre estaba en el préstamo, dije. Ahí fue cuando tuviste una opción. Admitió que temía que la boda desapareciera si cuestionaba el dinero. Le dije que entendía el miedo, pero que el miedo no convierte el robo en amor. Me preguntó si estaba feliz. Su pregunta demostró que todavía creía que mi objetivo había sido intercambiar lugares. Convertirme en la hermana celebrada mientras ella se convertía en la vergonzosa. No, respondí. Estoy libre. No son la misma cosa. Al anochecer, el salón de baile estaba vacío, excepto por el personal que plegaba sillas. Mi madre me encontró cerca de la entrada y dijo que había logrado lo que quería. El negocio amenazado, mi hermana abandonada y la familia públicamente deshonrada. Le dije que todavía se negaba a nombrar sus acciones. Falsificó firmas, mintió a los prestamistas y usó una boda para presionarme a legalizar el engaño. Yo no había destruido su reputación. Había dejado de prestarle mi silencio para protegerla. Me llamó egoísta, fea y no digna de ser amada. Las palabras sonaban viejas y pequeñas. Me enseñaste que el amor familiar tenía que ganarse desapareciendo, dije. Pasé 12 años aprendiendo que el amor verdadero no requiere un borrador. Luego salí, llevando el maletín de documentos que ella había intentado robar. No me fui con $355. Me fui con mi identidad intacta. Finalmente, ella cooperó. Pagó parte de la pérdida con la venta de la sala de exposición y no tenía condenas previas. Recibió libertad condicional, monitoreo financiero, servicio comunitario y una orden de restitución que consumió la mayoría de los activos que había pasado décadas usando para medir el éxito. El letrero del negocio se retiró el invierno siguiente. Mi madre siempre había creído que la reputación podía controlarse decidiendo quién estaba en la luz y quién permanecía en las sombras. No perdió su posición porque yo regresé. La perdió porque los documentos recordaban lo que la gente había acordado olvidar. Mi padre admitió haber firmado resoluciones corporativas que respaldaban los préstamos del engaño. Evitó cargos penales gracias a su cooperación, pero perdió su puesto, sus ahorros y la confianza de los empleados que habían dependido de él. Comenzó a enviar cartas mensuales llenas de excusas sobre mantener la paz, proteger la empresa y creer que mi madre eventualmente corregiría las cuentas. Devolví las 3 primeras sin abrir. En la cuarta, finalmente escribió, me protegí del conflicto permitiendo que tú lo cargaras. Respondí una vez y le dije que el perdón no era una puerta a la que pudiera llamar hasta que yo estuviera lo suficientemente cansada como para abrirla. Requería que él viviera de manera diferente. Ya fuera que yo presenciara el cambio o no. Ahora intercambiamos cartas ocasionales. Pero no pretendemos que la comunicación equivalga a la reconciliación. Mi hermana pasó meses luchando con proveedores y acreedores por la boda cancelada. Ethan terminó el compromiso permanentemente. Más tarde se mudó a Dayton. Encontró trabajo en un centro de arte sin fines de lucro y comenzó terapia. Casi 2 años después de la boda, llamó sin pedir dinero, una firma o perdón. Se disculpó por ayudar a borrarme y admitió que ser la hija favorita no la había mantenido a salvo. Solo la había hecho útil. Nuestra madre elogiaba su belleza y obediencia mientras esas cualidades apoyaban la imagen familiar. Y luego la llamó desleal en el momento en que cooperó con los investigadores. Le dije a mi hermana que una disculpa mostraba conciencia, no prueba de cambio. Desde entonces, hemos construido una relación cautelosa a través de pequeñas acciones verificables.
Ella dice la verdad incluso cuando la hace quedar mal, y yo pongo fin al pasado. Nos reunimos en público 2 veces al año. No hay reuniones dramáticas ni fotografías que pretendan que 12 años desaparecieron. Solo existe el trabajo más lento de descubrir si la confianza puede crecer donde una vez vivió él. Derecho adquirido. Marcus y yo nos casamos en un juzgado con Naomi y 6 amigos presentes. Nadie clasificó a las mujeres por su apariencia ni usó la ceremonia para reparar una reputación. Cuando el secretario preguntó si quería cambiar mi nombre, dije que no. Charlotte Reed había sido una vez el nombre que mi madre puso en documentos falsificados porque creía que le pertenecía. Conservarlo se convirtió en mi declaración de que algo no deja de ser tuyo porque otra persona lo use mal. Más tarde abrí una consultoría que ayuda a bancos, organizaciones benéficas y empresas familiares a identificar el engaño interno antes de que la mala conducta se convierta en cultura. También creé una beca de emergencia en la escuela técnica que me aceptó cuando no tenía casi nada. La beca otorga $355 a estudiantes que enfrentan una crisis repentina de vivienda o transporte. No es una fortuna, pero sé lo lejos que puede llevar a alguien cuando se combina con una oportunidad honesta. La gente a menudo pregunta si exponer a mi familia fue una venganza. Entiendo por qué. Una boda detenida. Una empresa cerrada y mi madre perdiendo la autoridad que había protegido durante años. Pero la venganza habría requerido que yo creara dolor por el placer de verlos sufrir. No fabriqué sus consecuencias. Documenté sus acciones. Me negué a renunciar a la verdad y permití que las personas afectadas por su engaño tomaran decisiones informadas. Los límites no son castigos. Son condiciones para acceder a tu vida. La rendición de cuentas no es crueldad porque la persona que la enfrenta sea pariente tuya. El amor sin respeto se convierte en control. La lealtad sin verdad se convierte en complicidad. Durante años, creí que irme me convertía en la hija que rompió la familia. La investigación me enseñó que solo había dejado de mantener unidas sus grietas. El mayor castigo de mi madre no fue perder la sala de exposición. Fue perder el poder de definir la realidad para todos a su alrededor. La mayor consecuencia de mi hermana no fue la boda cancelada. Fue aprender que ser elegida por un padre controlador también puede ser cautiverio. La mayor pérdida de mi padre fue darse cuenta de que el silencio sigue siendo una decisión cuando alguien más está siendo perjudicado. Mi victoria no fue demostrar que tenía razón. Fue alejarme sin necesitar su acuerdo para saber quién era. 12 años antes, mi madre dijo que la belleza se me había saltado. Creía que esas palabras me mantendrían compitiendo por su aprobación. En cambio, me empujaron más allá de su alcance. Me fui con $355, sin un hogar seguro y sin garantía de que mi futuro mejoraría. Lo que gané fue más valioso que la admiración, educación, independencia, conocimiento útil, relaciones saludables y la capacidad de reconocer la manipulación antes de confundirla con amor. No tienes que destruir a las personas que te maltrataron para reclamar tu vida. A veces, la respuesta más fuerte es dejar de mentir por ellos. Dejar de financiar su comodidad con tu dignidad y dejar de tratar el acceso a ti como un derecho familiar permanente. Una relación que sobrevive solo a través de tu silencio no es paz. Es cautiverio con mejores decoraciones. Así que pregúntate esto, si proteger la imagen de tu familia requiere que desaparezcas. ¿La familia de quien estás protegiendo realmente? ¿Y en qué podría convertirse tu vida una vez que finalmente elijas protegerte a ti misma? Gracias por estar aquí hasta el final de la historia. Todo en este vídeo es ficticio y está destinado únicamente a la narración, el entretenimiento y la reflexión. Esperamos que te recuerde que puedes ser generoso, leal y perdonador sin permitir que otros traten esas cualidades como debilidades. Las personas adecuadas atesorarían tu delicadeza. No la usarían como una oportunidad para hacerte daño.